no está dispuesto a discutir esto, creo que este es uno de los problemas centrales. Y otro de los problemas centrales, en el caso de la paritaria 10430, que son auxiliares, enfermeros, administrativos, y en el caso de la paritaria docente, que se ve con más claridad, es el salario mínimo. Porque un salario mínimo llegaría a 11.000, 12.000 pesos en septiembre y ya la canasta que pone por encima de la línea de pobreza está en 14.300, 14.400 pesos. Por lo tanto, si no hay solución a esos temas, yo veo muy difícil que no haya conflictividad en la provincia de Buenos Aires a lo largo del año 2017. Pero yo me quiero detener, porque si no parece mecánico, ¿no? El gobierno dice una cosa, nosotros decimos otra. No estamos hablando de recuperar lo perdido en los últimos años, que fue mucho lo que perdimos. No estamos hablando de aumentos salariales que nos permitan llegar a la canasta familiar que necesitamos para irnos de vacaciones, para poder... Estamos hablando de recuperar la brutal transferencia que hubo el año pasado y de que no sean pobres los trabajadores del Estado con el salario mínimo. O sea que menos que eso no se puede discutir. Menos que eso es asumir salarios de hambre y no estamos dispuestos. Dice así, hay algo que me llama poderosamente la atención que tiene que ver con esto. Los estatales con paros, protestas, asambleas, caravanas. Los docentes que empezaron con paros, después que decidieron acatar lo que decía el gobierno con los alumnos en las aulas, vamos a debatir el tema salarial. Acatar lo que decía la justicia. Los médicos garantizando la atención de las emergencias, pero también realizando medidas de protesta. Los judiciales con paro de 48 horas todas las semanas. Da la sensación de que nada de esto sirve, porque el gobierno no responde. Da la sensación de que el gobierno responde con irresponsabilidad, porque quien termina pagando esta situación es los trabajadores y trabajadoras y la sociedad. Entonces, el gobierno lo que tendría que hacer es conducir la negociación salarial, pero no la conduce. Van 6 meses, yo insisto en esto, van 6 meses de negociación con los docentes. Dicen que están negociando, porque es el ejemplo más claro, y así en todas las paritarias, que tienen voluntad de diálogo. Ahora van 6 meses y lo único que ofertaron de más fueron 2%, porque arrancaron con el 18% y ofertaron un 2%. ¿Hay negociación? ¿O en realidad utilizan de testigo a los dirigentes sindicales para decir lo que van a hacer? Entonces se hace muy difícil. El gobierno va a tener que recapacitar en ese sentido, porque si no, entramos en una espiral riesgosa, porque no hay sentido común de parte del gobierno provincial. Yo insisto en lo que estamos discutiendo. No estamos hablando, lamentablemente, de transformar la realidad salarial, sino de un salario para sobrevivir este año y ver si podemos empezar a resolver las cosas el año que viene. Ni siquiera están dispuestos a negociar. Estamos acorralados, pero no los dirigentes sindicales solamente, los trabajadores y trabajadoras. ¿Cómo haces para llegar con 12.000 pesos a fin de mes? El que me está mirando, que nos está escuchando, no necesito reflexionar demasiado. Pero este gobierno, además, arrancó con un desprecio a los trabajadores del Estado que la verdad que merece el repudio de la organización sindical. Empezó despidiendo trabajadores. 3.500 despidió el gobierno de Vidal, aunque no haya salido en los medios nacionales. Logramos reincorporarlo por la lucha que hicimos fundamentalmente de nuestra organización sindical. Si hoy está pasando a planta permanente a los trabajadores y trabajadoras, es más que por convicción del gobierno, por la pelea que logramos. Entonces, no hay un centro para este lado, no hay una que dicen, bueno, hay una señal por la cual ustedes pueden transitar. Presentismo y productividad quieren instalar, como lo instalaron en el orden nacional. ¿Cómo vamos a asumir el presentismo y la productividad? Asumir el presentismo y la productividad significa que conceptualmente el problema del Estado somos los trabajadores que no vamos todos los días a trabajar o que no producimos lo que tendríamos que producir. Para mí eso es una infamia, está en la categoría de infamia. ¿Por qué no van a los hospitales y ven cómo los enfermeros hacen absolutamente de todo sin elementos y sin embargo le ponen el pecho? O a las escuelas y ven cómo los auxiliares de la educación hacen la comida con insumos que a veces son muy pocos, o limpian sin lavandina y tienen que poner la lavandina a ellos en más de una escuela, o un docente está ante 80 alumnos haciendo magia para tratar de enseñarle algo a los pibes. Entonces, parten de un desprecio a los trabajadores, de una infamia, que es decir, que los problemas del Estado tienen que ver con quienes trabajan todos los días, y en realidad, porque le ponemos el pecho todos los días, enfermeros, auxiliares, docentes, trabajadores de niñez, médicos, y se me escapan otros, es porque alguna prestación brinda un Estado que está siendo desfinanciado.
Esa es la verdadera cuestión. Porque hoy la provincia de Buenos Aires tiene un presupuesto bajísimo en salud, que es el más bajo comparado entre todas las provincias. Porque el presupuesto de niñez y desarrollo social junto hoy es más bajo que el de desarrollo social en el 2015. Entonces, pongamos la pelota donde hay que ponerla. Si hoy el Estado no está funcionando como tiene que funcionar, es porque la gestión anterior lo desfinanció. Pero este gobierno está profundizando ese desfinanciamiento y no pueden ser tan cínicos de hacer responsable a los trabajadores y trabajadoras. Por eso nosotros queremos que se discuta seriamente recuperar el poder adquisitivo, ningún salario mínimo por debajo de la línea de pobreza, no a la productividad, no al presentismo y que sí se invierta en las áreas que necesitan los que menos tienen. La gente necesita más salud, más educación, más políticas de niñez y para eso no podés comprar robot. Tenés que nombrar personal idóneo para ir a hacer la tarea que hay que hacer. ¿Dice si el gobierno está buscando el desgaste? El gobierno buscó el desgaste. Creo que ahora entra en un problema el gobierno porque buscó el desgaste claramente. Vos fíjate que en la última reunión que tuvimos, paritaria, la jueza Martínez había sido muy clara. Le había dado una salida al gobierno inclusive, porque le había dicho, bueno, 30 días para negociar, con lo cual obligaba a las partes a negociar, nos obligó a todos a ser respetuosos de la decisión judicial, pero además le decía, devuelvan los descuentos, no efectivicen más descuentos, con lo cual le daba una salida inclusive a uno de los picos de mayor tensión, que era los descuentos. ¿Qué hizo el gobierno? Desconoció por un tiempo la decisión judicial y no hizo una sola reunión hasta el día de hoy. Entonces, bueno, pero ahí, ¿qué falta? ¿Conocimiento, interés, mal asesoramiento? ¿Con qué tiene que ver? Yo creo que jugaron al desgaste, creo que el desgaste no les resultó, está claro que no les resultó porque los principales dirigentes que estamos encabezando la pelea en cada uno de los espacios tenemos niveles de legitimación importantes. Y creo que ahora tendrá que ver qué hace el gobierno. Creo que ahora tendrá que ver, pero que claramente jugaron al desgaste y claramente jugaron a disociar a los trabajadores y trabajadoras de las organizaciones sindicales. Eso no sucedió. Es un gobierno que quiso desgastar la lucha salarial y hoy la tiene en el escenario central. Es un gobierno que quiso congelar el pase a planta permanente y hoy tiene que empezar a pasar a planta permanente a los trabajadores y trabajadoras. Ahora, la verdad que es un desgaste innecesario que paga la sociedad. Los trabajadores, los que no tienen estabilidad. Uno puede pensar que, bueno, no hay dinero, por ahí no hay dinero y hay que juntarlo y tenemos que esperar. Pero en realidad no necesitan ni invertir más plata, porque ya le están pagando los salarios, nada más que precarizados sin estabilidad laboral. Bueno, uno puede decir, está bien, se están demorando y no les queda otra porque no hay cargos. ¿Podría ser eso? Pero en el presupuesto 2017 están los 19.500 cargos que necesitan para pasar a planta permanente esos trabajadores y trabajadoras. Entonces, hay un desprecio y una irresponsabilidad en el manejo de la negociación. ¿Cuántos paros se hicieron por el pase a planta? Ustedes me han escuchado, casi a riesgo de aburrir este tema. Y sin embargo hubo que pasar todo ese trayecto para que empezaran a pasar a planta permanente a los trabajadores y trabajadoras cuando tenían cargo y tenían la plata. Me parece que también tendrían que hacer un reportaje al gobierno de por qué hace estas cosas de una manera tan irresponsable que termina perjudicando a la gente. Oscar, pero ¿y cómo ven el panorama futuro? Porque la verdad, el gobierno no se mueve de su postura en los diferentes conflictos. Esto de ni siquiera plantear la recuperación de lo que ustedes marcan como perdido el año pasado, y ustedes lo plantean como uno de los ejes principales. De hecho, remarcabas en el comienzo de la charla 2 puntos y el primero de ellos era este. ¿Y? Bueno, hay 2 datos que traje a la mesa que muestran el camino que nosotros la verdad no lo queremos. Para mí el mejor conflicto es el que se resuelve rápidamente a favor de nuestro representado y seguimos para adelante, ahí gana uno. Ahora está claro, por lo mismo que dije al final, que peleando conseguimos revertir el proceso y hoy están pasando a planta permanente a la gente. Que peleando logramos reincorporar a los despedidos, que también hoy está en plena vigencia la paritaria municipal que habían congelado porque fuimos capaces de ganar la calle. Me parece que ese es el único camino que entienden. Y digo, lamentablemente lo digo, porque vuelvo a repetir, qué mejor que 2 o 3 reuniones y acordar una propuesta salarial o laboral que lleve felicidad a la gente. Sí, o al menos algo un poco más aproximado, que no se haga que tenga que ver con un criterio de sentido común, digamos, ¿no? Sí. Pero bueno, si el gobierno insiste en este tipo de decisiones, seguramente va a aumentar la conflictividad. Ahora, esto que a veces parece formal, para que haya diálogos tiene que haber 2.
Y para que el diálogo sea positivo tiene que haber soluciones. Lamentablemente lo que hay es reuniones de vez en cuando, porque no le queda otra al gobierno que convocar a las reuniones para utilizarnos como testigos de cómo va a descargar la crisis sobre los trabajadores y los sectores más vulnerables. En ese sentido la conflictividad va a crecer. El día 14 de junio ya hemos definido, no solo desde ATE, sino desde la CTA, hacer movilizaciones, cortes en todo el territorio nacional y en todo el país, en toda la provincia, con los ejes de defensa del salario, y por supuesto va a tomar los ejes concretos en la provincia que planteé recién, defensa de la fuente laboral, porque se han recrudecido los despidos en el Estado nacional, en los estados provinciales, y por supuesto bregando por un Estado al servicio de las mayorías populares que implique más inversión en salud, en educación y en eso. Día 14 es la fecha que le sigue, donde nos vemos obligados a tomar un escalón más de la conflictividad porque el gobierno no se hace cargo de los problemas de los trabajadores, no los mira de frente y no los resuelve. ¿Tienen algún rumor de una posible convocatoria pronto o no? Este gobierno tiene el estilo de empezar a tantear y tirar globos de ensayo por los medios. Salió por los medios que habría una convocatoria inminente, pero salió por los medios. Nosotros no tenemos ninguna convocatoria formal, en lo que hacen los docentes. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Hacemos una pequeña pausa, Martín, y ya venimos con más información.